Buenos días chicos y chicas, mi nombre es Jesús Alonso y en el siguiente video tutorial vamos a seguir con el tema de las máquinas. En el primer video tutorial estuvimos hablando sobre qué era una máquina y vimos que eran aquellos objetos que nos hacen la vida un poquito más fácil y realizar tareas con menos esfuerzo y con mayor rapidez. Vimos que estaban formados por operadores, que eran las piezas que servían para algo. Y bueno, y a colación con lo anterior, pues decir que dependiendo del número de operadores o el número de piezas que tienen esas máquinas, pues vamos a saber qué tipos de máquinas hay. Puede haber máquinas simples o máquinas complejas. Bien. ¿Qué son las máquinas simples? Bueno, pues las máquinas simples son las que tienen una o pocas piezas. Es decir, están formadas por uno o varios operadores y su mecanismo es muy simple. Por tanto, utilizan energía mecánica. Ya vimos que la energía mecánica era la energía del movimiento. Una máquina simple, por ejemplo, sería un destornillador con el que podemos apretar o aflojar tornillos, y con ese destornillador vimos que es una máquina también, aunque no utilizaba energía eléctrica, porque nos hace la vida más simple, ¿vale? Nos ayuda en nuestro trabajo, hace que apretemos o aflojemos un tornillo de manera mucho más fácil que si tuviéramos que hacerlo con nuestra mano. Bien, vimos también que para que una máquina funcione necesita energía de un tipo o de otro. En este caso, un destornillador tiene muy poquitas piezas, una o varias piezas, y utiliza energía mecánica o energía del movimiento. Es decir, el movimiento producido por nuestra mano, energía contenida en nuestros músculos que hace que giremos el destornillador. Bien, veamos los principales tipos de máquinas simples. Es decir, todas las máquinas simples están fundamentalmente basadas en estos tipos de máquinas simples que vamos a ver ahora. Por ejemplo, un destornillador pues sería un tipo de máquina simple del tipo palanca, ¿vale? Una carretilla pues sería un tipo de máquina simple basada en una rueda con una palanca, una combinación de varias, ¿vale? Bueno, pues estas son las principales máquinas simples que hay. En primer lugar tendríamos el plano inclinado. Un plano inclinado es una rampa. Fijarse qué cosa tan sencilla como hacer una rampa. Por ejemplo, pues para subir los materiales cuando se descarga un camión y subirlo a un centro comercial o a una tienda, bueno, pues nada más fácil que en lugar de coger las cajas a peso, pues ponemos una rampa y lo único que hay que hacer es empujar. Así, por cierto, es como se construyeron las pirámides de Egipto, mediante un sistema de rampas por donde iban empujando para poder poner una piedra sobre otra, ¿eh? Bien, veamos una imagen de un plano inclinado, como esta que vemos aquí. Bien, también tenemos las palancas. ¿Qué son las palancas? Pues son barras rígidas, es decir, muy duras y resistentes, que se mueven sobre un apoyo. Esto pues, a priori puede ser un poco complejo de pensar, pero pensemos en una carretilla, en un cascanueces, que es esa maquinilla que utilizamos en casa, que tenemos en el cajón de los cubiertos y sirve para abrir las nueces. Bien, o una cosa tan útil y tan común como son, por ejemplo, unas tijeras. Fijarse con el ejemplo de las tijeras es muy facilito de ver. Aquí tenemos estas tijeras, ¿vale? En estas tijeras, como veis, estas serían las barras rígidas, es decir, los dos laterales, las dos cuchillas, por así decirlo, y esto sería el punto de apoyo, ¿de acuerdo? El punto de apoyo, que sería este punto central donde se unen las dos palancas, ¿vale? En una carretilla, bueno, pues las palancas serían las dos barras por donde las cogemos, y tiramos hacia arriba para poder mover la carretilla. Yo ya os digo, en la carretilla tanto hay palancas como hay una rueda, ¿vale? Bien, luego otro tipo de máquinas simples serían los rodillos, las ruedas y las poleas, ¿eh? Un rodillo sería esto que vemos en esta imagen.
¿vale? Como veis, un conjunto de rodillos, bueno, pues hace, pues por ejemplo, una cinta transportadora y hace que una caja que pesa mucho, por ejemplo, se utiliza en las cadenas de distribución, se utiliza en las cadenas de montaje, se utiliza también, por ejemplo, en las empresas de mensajería, en las que hay paquetes o grandes bultos, ¿vale? En lugar de cogerlos a peso, pues se ponen encima de esta cinta de rodillos, se empuja y nos reduce muchísimo el esfuerzo, ¿eh? Bueno, luego tenemos también esta máquina simple que es la rueda que se utiliza en tantos tipos de máquinas, como por ejemplo en las bicicletas, que sería una máquina compleja, en carretillas, etc. Sería un cilindro corto, es decir, un tubito corto que gira sobre una barra o eje. Bien, y por último tenemos el último ejemplo de máquina simple que sería la polea. La polea es una rueda con un canal, es decir, con un hueco en su borde, por donde pasa una cuerda o cable, y con esa cuerda o cable podemos tirar hacia arriba o soltar bultos de mucho peso. Bien, pues eso serían las máquinas simples. Un ejemplo de polea ya la sabéis, me imagino que esa es la que pensamos. Siempre sería esta típica imagen del pozo antiguo con la cubetilla y esa cuerda, baja el cubo, ¿vale? Baja a cargarlo de agua y para subirlo, que pesaría bastante, pues a través de esta rueda o polea tiramos con la cuerda y parece que el peso es mucho menor. Tenemos que ejercer mucha menor fuerza. Bien, las máquinas compuestas. ¿Qué son las máquinas compuestas? Pues hemos visto que las simples están formadas por una o muy pocos operadores o piezas y las máquinas compuestas es todo lo contrario. Son las que tienen muchas piezas u operadores. Bien, la unión de varios operadores forma un mecanismo. Es decir, ¿qué es un mecanismo? Pues cuando se juntan varias piezas con una función. Nos permiten hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se combinan los operadores? Pues a través de las transmisiones, a través de las transmisiones. ¿Qué es una transmisión? Una transmisión es una combinación de varios operadores, como ocurre, por ejemplo, en los ejes, los engranajes y las correas. Mirad, aquí tenemos un eje, ¿vale? Un eje que sería, pues, este tipo de transmisión, sería un tipo de transmisión donde se combinan varias, ¿vale? Aquí tenemos, pues, por ejemplo, una rueda, ¿vale? Aquí tenemos otra rueda con un sistema de palancas, ¿vale? Que nos ayuda a empujar. Y esta sería la transmisión. Bien, luego tenemos también los engranajes. Como hemos dicho, los engranajes son las transmisiones que combinan varios operadores. Es decir, varios operadores juntos que hacen que haya una conexión entre ellos. Bien, pues aquí tenemos los engranajes. Son ruedas con dientes, de manera que cuando aquí se produce un movimiento, se va transmitiendo ese movimiento al resto de la máquina por estas transmisiones, es decir, por elementos conectados, que serían estos engranajes. Una rueda dentada engancha aquí con otra rueda dentada a modo de pieza de puzzle y cuando esto va girando, como está enganchada a esta, pues va transmitiendo ese movimiento, ¿de acuerdo? E igual ocurre con las correas y las cadenas. El ejemplo más fácil que tenemos de ver, pues son las bicicletas con esa cadena. Tenemos la cadena en el plato, donde nosotros pedaleamos y transmitimos ese movimiento con la cadena a la rueda y produce el movimiento de la bicicleta. Bien, además de las transmisiones, tenemos que ver que las máquinas compuestas pueden ser de dos tipos. Pueden tener máquinas compuestas con motores eléctricos, pues usan cables e imanes. Muchas cosas llevan estos motores, bueno, pues la mayoría de las cosas que vemos en nuestras casas, pues por ejemplo son los motores que hay en los coches, por ejemplo una aspiradora, una lavadora, el taladro que utilizamos para perforar, etc. Y luego también hay motores térmicos. ¿Qué son los motores térmicos? Pues son los que utilizan la fuerza del combustible al quemarse, al arder.
produciendo gases y que, por cierto, esos gases contaminan. También estos motores térmicos los llevan casi todos los vehículos, queman la gasolina, el petróleo, ¿vale? Y esa liberación de calor produce el movimiento, ¿vale? Esa reacción. Las motosierras, es decir, todo lo que funciona con combustible, etc. Bueno, pues esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Hasta pronto.